Este vídeo es un extracto del curso de JavaScript que tenéis actualmente en mi plataforma. Somos ya más de 200 personas, tenemos más de 100 ejercicios y prácticas y a día de hoy el curso cuenta con más de 20 horas de contenido. Además, os doy acceso a un servidor privado de Discord donde me podréis preguntar cualquier duda que os surja a lo largo del curso. Y de esta forma, además de ayudaros yo personalmente, también podemos crear una comunidad de aprendizaje conjunto donde todos vais a hacer el mismo curso y tenéis acceso a los mismos ejercicios. Por lo cual podréis ver qué soluciones han dado otros alumnos. Os dejo un link en la descripción de este vídeo para que podáis adquirir el curso y os dejo con el vídeo. Hola y bienvenidos a una nueva sección donde vamos a resolver esta prueba técnica que consiste en realizar el juego de piedra, papel o tijera. Los archivos de este juego los vamos a descargar desde Frontend Mentor. El link para que lo descarguéis os lo dejo en los archivos adjuntos de este vídeo y una vez que entréis al link tenéis que dar a Start Challenge. Para poder descargar los archivos tenéis que loguearos con vuestra cuenta de GitHub. Entonces yo le voy a dar aquí y ya tenemos la cuenta iniciada. Y ahora simplemente le voy a dar a visitar el reto y Download as Starter. Y aquí nos vamos a descargar los archivos que nos interesan. Voy a cerrar esto, que ya no me hace falta. Y aquí yo ya tengo descargado el archivo y lo he extraído aquí. ¿Cuál es la parte que me interesa que cojáis? Me interesa que cojáis la parte de Image y la parte de Style Guide. Solo estos dos archivos. Entonces me voy a venir al curso, voy a abrir la prueba técnica y aquí dentro voy a crear una carpeta para las imágenes. Vamos a hacer una nueva carpeta que sea Assets y aquí dentro voy a meter la carpeta de imágenes, que son todas las imágenes del juego. Vamos a coger esto y lo arrastramos aquí. Y la parte de la guía de estilos me lo voy a llevar a la raíz, simplemente. Estos son los únicos dos archivos que me interesa que tengáis para el proyecto. Esto evidentemente le podéis echar un vistazo porque en la carpeta Design, por ejemplo, pues tenéis cómo tiene que quedar el juego. Tenéis el resultado final, digamos. Yo voy a modificar un poquito el diseño, no mucho, pero el header sí lo voy a modificar porque yo no quiero que esté el logo a este lado y los puntos solo del jugador. Nosotros vamos a hacer que haya puntos del jugador y puntos de la máquina. Y que este texto esté centrado y con el texto alineado al centro también, para que no quede con este alineamiento a la izquierda, que si lo ponemos en el centro pues queda raro. Entonces yo el header sí le voy a dar un aspecto un poco distinto. La parte de los iconos donde podemos hacer clic, eso va a ser exactamente igual. Entonces esto lo podéis utilizar como referencia para ver cómo tiene que quedar más o menos. Vamos a abrir ahora este archivo dentro de nuestro Visual Studio y si miramos aquí dentro de la carpeta Assets, pues aquí ya podéis ver lo que tenemos. Para poder visualizar los archivos SVG, yo me voy a instalar una extensión que es SVG Preview. Vamos a hacer esto un poquito más grande para que veáis el logo y de todos los que tenéis, realmente cualquiera os sirve. Yo voy a instalar el primero, vamos a darle, esperamos un momentito. Y ahora, si yo elijo un archivo SVG, este por ejemplo, pues aquí automáticamente a la derecha nos sale cuál es la preview de ese SVG. Lo cerramos, abro el de las tijeras, por ejemplo, y como veis me sale aquí automáticamente. Entonces, una vez que tengáis todos los archivos dentro de vuestro proyecto, ya podemos empezar con la estructura HTML. Vamos a hacer la estructura HTML básica y un poco de estilo solo para que se vea un poquito decente. Lo primero es crear un header donde vamos a poner nuestros puntos. Y aquí dentro, pues vamos a hacer un div y vamos a poner un span que diga you, por ejemplo, y después otro span con los puntos, que aquí de momento pues podemos poner 0. Voy a poner you 2 puntos de momento y después vamos a coger este div, lo duplicamos y lo hacemos para el ordenador. Vamos a poner PC. Con esto ya tenemos el marcador. ¿Qué es lo que vamos a cambiar desde JavaScript? Pues los puntos que tengamos. Entonces vamos a darle
un ID a esto que sea points_user, por ejemplo, y a los otros puntos pues les vamos a dar un ID que sea points_pc, por ejemplo. Y con esto ya podemos modificar los puntos del usuario y los puntos del ordenador. Con esto ya tenemos la parte del header lo suficientemente hecha como para que funcione. Vamos a pasar al contenedor del juego. Vamos a hacer un div para cada una de las imágenes. A este div le voy a dar una clase para poder darle un poquito de estilo. Lo vamos a llamar GameItem, por ejemplo. Y debajo vamos a hacer la imagen. ¿Cuál es el src? Si miramos los archivos, lo tenemos dentro de Assets, Image, y en este caso tendría que ir el papel, que es Icon Paper. Entonces vamos a hacer aquí /, Assets, Image, Icon, Paper. Y como texto alternativo vamos a poner Icon, Paper. Y ya tenemos el papel. Lo mismo para los otros dos. GameItem, y lo que cambia es el icono. En este caso ponemos las tijeras y en este caso ponemos la piedra. Vamos a cambiar el Alt también, Scissors, y en este caso en lugar de Paper es Rock. Con esto ya tenemos los tres elementos donde podemos hacer clic. ¿Cuál es el problema de enfocar esto de esta forma? Nosotros ahora tenemos tres iconos. Esto implicaría tener tres eventos de escucha, uno para el papel, otro para las tijeras y otro para la piedra. ¿Qué pasa si en un futuro añadimos más iconos de juego, como por ejemplo Lagarto y Spock? Que implicaría tener otros dos elementos de HTML, eso no lo podemos evitar, pero tendríamos que incluir más eventos de escucha. Entonces lo que vamos a hacer es un contenedor que incluya todos los elementos que tenemos dentro. Vamos a hacer aquí GameItems, por ejemplo. Vamos a ponerle un ID también, que sea GameItems. Y vamos a meter todo aquí dentro. ¿Qué conseguimos con esto? Que podemos poner el evento de escucha a este elemento y saber en qué icono hemos hecho clic con un solo evento de escucha. En lugar de tener uno por elemento, tenemos uno para el contenedor general y detectamos el hijo donde hemos hecho clic. Y después de esto, lo que vamos a hacer es copiarnos esta estructura, la voy a poner aquí debajo, y aquí simplemente va a ser para saber qué hemos elegido, para saber si todo está correcto. Vamos a poner uPickez, aquí pcPickez, y debajo pues simplemente vamos a hacer un P con el ID result para que nos muestre la frase de es empate, has ganado o has perdido. Este ID me lo voy a cargar porque ya no es points_user, vamos a poner Pickez_user o userPickez mejor, userPickez, y en este caso pcPickez. Y aquí ya no necesito un 0, aquí saldrá piedra, papel o tijera, en los dos casos. Guardamos y ya tenemos esto. Y aquí en el P, de momento, vamos a poner has ganado. Esta es la estructura HTML básica que necesitamos para que funcione el juego. Que yo haga clic en el papel, por ejemplo, y aquí ponga uPickez Paper, el PC ha elegido lo que sea, y aquí nos ponga has ganado, has perdido o hay un empate. Y ya que tenemos todo en inglés, pues aquí en lugar de has ganado voy a poner you win, y así tiene todo mucho más sentido. Vamos a pasar a los elementos estéticos, que ya os digo que vamos a hacer muy poquito solo para que esto se vea un poquito mejor. Lo primero es la fuente. Aquí en la guía de estilos nos viene que utilizamos esta fuente con los tamaños 600 y 700. Entonces voy a coger esto, vamos a hacerlo más grande, y de aquí voy a coger el 600, que es este de aquí, y el 700. Y me voy a copiar esto para ponerlo en el HTML. Venimos al HTML y aquí arriba, encima de los estilos, pongo esto. ¿Y qué nos dice también que tenemos que utilizar? Esta parte para el CSS. Entonces me lo copio
Esto ya no me hace falta. Y en el CSS, al body, le pegamos este font family. Y ya tenemos la fuente cambiada. ¿Qué más necesitamos? El color de fondo. Aquí nos dice que el background es un Gradial Gradient. Entonces vamos a venir aquí y vamos a hacer un background image y en lugar de URL un Radial Gradient y nos copiamos lo que nos dan. Me cojo esto, lo pego aquí y aquí en lugar de tú, porque los gradientes no van así en CSS, van con comas, pues lo ponemos. Aquí se nos está repitiendo el Radial Gradient porque el body solo mide lo que mide su contenido. Entonces aquí vamos a darle un alto de 100 VH. Y con eso ya tenemos esta parte arreglada. Nos sale un poquito de scroll porque ya sabéis que el body tiene margen por defecto. Entonces, margin 0. Y con esto ya tenemos esta parte solucionada. Vamos a cambiar también el color de la letra. Vamos a darle un color blanco para que esto se vea mejor. Y a los iconos también les vamos a dar pues un poquito de estilo. No mucho, pero un poquito. Tenemos Game Item. Esta es la clase que vamos a utilizar. Entonces aquí vamos a poner Game Item y vamos a darle un background color blanco. Como las imágenes ya tienen un tamaño establecido, a esto le voy a dar un width de 100 píxeles, por ejemplo, y un height de 100 píxeles, para que sea este cuadrado de aquí. Me gustaría que el icono estuviera centrado. Entonces lo que voy a hacer es darle un display flex, un align items center y un justify content center. Y con esto ya tenemos el icono centrado. Vamos a darle también un border radius para que esto sea redondo del 50% y un poco de margen para que no estén tan pegadas. Margin bottom de un rem, por ejemplo. Y con esto ya tenemos los estilos suficientes como para que se vea más o menos decente y podamos jugar. Así que vamos a pasar a ver cómo se hace la lógica de este juego. Ahora que ya tenemos el HTML y el CSS básico, el siguiente punto sería empezar con la lógica y guardar los elementos que están implicados en nuestro programa. Para ello tenemos que guardar el Game Items, que es donde vamos a localizar el click, el User Picked, el PC Picked y el Result. Entonces aquí vamos a guardar esos 4 elementos. El primero va a ser el Game Items element y esto va a ser igual a document.getElementById Game Items. Y voy a copiar y a pegar para hacer los otros 3. Y aquí y aquí. Este será User Picked y aquí vamos a poner también User Picked. Necesitamos también el PC Picked, que es la jugada del ordenador. Y por último, el result, que es donde vamos a mostrar cuál es el resultado de la partida. Y aquí, result. Vale, ya tenemos los 4 elementos localizados. Después necesitamos un sitio donde guardar cuál es la jugada del usuario y cuál es la jugada del ordenador. Por lo cual, voy a hacer un let user selection, por ejemplo, que esto va a empezar en null porque al nada más empezar no tenemos jugada, y para el ordenador lo mismo. Selection, que va a ser igual a null. Ahora que tenemos esto, lo siguiente es localizar el click para saber cuál es la jugada del usuario. Entonces vamos a hacer un GameItemsElement.ActiveInListener, escuchamos el click. Y aquí dentro del evento tenemos distintas formas de saber dónde hemos hecho clic. Si yo aquí hago un console log de event.target y mostramos la consola, si yo hago clic aquí, nos dice que hemos hecho clic en la imagen. Si hago clic en la zona blanca, nos dice que hemos hecho clic en el game item. Pero si yo hago clic
fuera de esto también localiza ese clic. Entonces necesitamos alguna forma para que solo se localice el clic en uno de estos puntos y nos diga cuál es la jugada que hemos hecho. La forma más rápida que se me ocurre es, ya que todos estos div tienen la clase GainItem, lo que voy a hacer es preguntar si el elemento donde hemos hecho clic no tiene la clase GainItem. Entonces aquí vamos a utilizar un if y en el caso de que event.target.classList.contains GainItem, esto significa que hemos hecho clic en el GainItem, que es lo que nos interesa. Pero como ya hemos visto durante todo el curso, es mucho mejor preguntar si no lo tiene y en el caso de que no lo tenga, es simplemente hacer un return. Entonces, todo el código que pongamos debajo solo se ejecutará en el caso de que hagamos clic en el GainItem. Si yo ahora guardo aquí y hago clic fuera, como veis, no pasa absolutamente nada. Si yo hago clic en la imagen, tampoco pasa nada. Y si hago clic aquí, en ese caso sí registra el GainItem. Esto evidentemente genera un pequeño problema. Lo más común es que si nosotros vamos a seleccionar una jugada, es que hagamos clic en la propia imagen. Entonces necesitamos alguna forma de que esta imagen no registre el clic. Y eso lo vamos a hacer con CSS. Vamos a venir a la imagen y le vamos a poner una clase. Voy a ponerlo aquí a las 3 y de clase le voy a poner GainItem Image. Y ahora que ya tenemos localizado a través de una clase los 3 elementos con los que podemos jugar, vamos a venir aquí y al GainItem Image le vamos a poner un pointerEventsNone. ¿Qué conseguimos con esto? Que la propia imagen sea inmune, por decirlo de alguna forma, a los clics. Nosotros podemos hacer clic en la imagen, pero no lo va a detectar y va a pasar el evento directamente al padre, que es el GainItem. Si yo ahora hago clic en la imagen, como veis, se detecta que he hecho clic en el GainItem, porque la imagen, digamos que es invisible a los eventos del usuario. Puedo recargar, hago clic en la mano y me dice GainItem. Y si hago clic en la parte blanca, también me dice GainItem. Entonces, con esto ya estamos localizando el clic en la parte que nos interesa. El siguiente paso sería saber en qué punto hemos hecho clic, porque ahora nosotros sabemos que hemos hecho clic en el GainItem, pero no sabemos en qué GainItem hemos hecho clic. Entonces, como tenemos que pasar información desde HTML a JavaScript, vamos a utilizar los atributos data. El elemento que estamos localizando es el GainItem. Entonces, a este es al que vamos a poner el atributo data. DataItem, y en este caso es paper. En este otro caso, el DataItem es scissors. Y en el último caso es rock. DataItem rock. Y si yo ahora vengo aquí y en lugar de un console log de event.target hago un console log de event.target.dataset.item, con esto ya sé dónde he hecho clic, en el papel, en las tijeras y en la piedra. Y este dato es el que tenemos que guardar en userSelection. Entonces vamos a hacer una función que se encargue de eso. Const set userSelection. Esto va a recibir un ítem y lo que vamos a hacer es decirle que userSelection es igual a item. Y con esto ya tenemos guardada la jugada del usuario. Así que aquí, en lugar del console log, vamos a llamar a set userSelection. Y ya tenemos la parte del jugador hecha. El siguiente paso es la jugada del ordenador. Para que el ordenador pueda realizar una jugada y así compararlo, lo primero que necesitamos es saber qué jugadas puede hacer el ordenador. Entonces las vamos a guardar aquí. Const game options, por ejemplo, y esto va a ser igual
a un array que va a tener las 3 jugadas disponibles, que va a ser rock, paper y scissors. Estas son las 3 jugadas que puede hacer el ordenador. Lo siguiente es hacer una función que genere un número aleatorio para saber cuál es la jugada del ordenador. Entonces, aquí debajo vamos a hacer un const generate random play, por ejemplo. Y aquí lo primero es el número aleatorio. Entonces, const random play. Y esto va a ser igual a math.floor de math.random. Y esto lo vamos a multiplicar por el número de jugadas que tenga disponible. Yo aquí podría poner un 3 y funcionaría. Pero después de este juego, lo que vamos a hacer es aumentar el juego para que haya más opciones. Vamos a añadir el lagarto y el Spock. Entonces, si ponemos aquí un 3, nos va a tocar cambiar esta función. Entonces, lo más inteligente es decirle gameOptions.length. Y así, si el array crece, pues este número también crecerá. Una vez que tenemos el número aleatorio, lo siguiente es elegir la posición que ha salido, cuál es la jugada del ordenador. Entonces, const play, por ejemplo, es igual a gameOptions de random play. Y con esto ya sabemos cuál es la jugada del ordenador. Y ahora que lo tenemos, simplemente lo asignamos. Le decimos que PC Selection es igual a PC Play. Y aquí debajo yo ya podría hacer un console log de user selection. Vamos a poner aquí 3 guiones y después PC Selection. Guardamos y tengo que llamar a la función. Una vez que yo ya he elegido jugada, vamos a llamar a esta función. Guardamos y a ver qué sale en la consola. Yo hago clic aquí y tenemos paper, scissors. Vuelvo a elegir paper y tenemos paper, paper. Tijeras, scissors, rock. Ya tenemos la mecánica del juego. Yo elijo una cosa y la máquina elige otra. El siguiente paso es comparar estas 2 jugadas para saber si es un empate, si he ganado o si he perdido. Pero antes, para no sacar los resultados por la consola, los vamos a pintar aquí en la pantalla. Para ello, me voy a hacer una función que sea print choices y lo que vamos a hacer es cambiar el text content de estos 2 elementos, de userPickethElement.textContent igual a userSelection y lo mismo para el PCPicketh. PCPickethElement y PCSelection. ¿Cuándo tengo que imprimir yo las opciones? Cuando ya tenemos las 2 jugadas. Es decir, aquí, en lugar del console log, llamamos a print choices. Guardo, hago clic y aquí tenemos las opciones. Como todo está en mayúsculas, voy a hacer que esto también salga en mayúsculas. Entonces, punto to uppercase. Y en este caso lo mismo, punto to uppercase. Guardamos y ahora sí, paper scissors, scissors rock y rock scissors. Vamos a ver cómo determinar el resultado del juego. Para ello, lo primero que necesitamos es una función que se encargue de comparar las jugadas para saber si hemos ganado, hemos perdido o hemos empatado. Entonces, aquí vamos a crear un const check winner. Y la parte más simple es saber si hemos empatado. Entonces, vamos a preguntar si user selection es igual a PC selection. En este caso, pues sabemos que el resultado es el mismo y que hemos empatado. Entonces, en el result element vamos a escribir empate. .textContent igual a tie. Esto sería empate. Voy a dejar aquí un poco más de sitio. Guardamos. Voy a elegir paper. Aquí hay un empate, pero no estoy llamando a la función. Pequeño problema.
A esta función yo tendría que llamarla aquí, en checkWinner. Y como esta función está por debajo, lo que voy a hacer es cortarla de aquí y ponerla por encima. Y ahora sí, si yo hago clic, vamos a hacer, aquí está, paper, y nos sale empate. Entonces, el empate lo tenemos, que es el fácil. Para el resto de opciones, vamos a optar por la opción que hace la mayoría de gente y después os explicaré por qué esa opción está mal y no os recomiendo utilizarla. Aquí vamos a hacer las comparaciones. Si PC Selection es igual a Paper, pues aquí tenemos que comprobar qué es lo que ha sacado la máquina para saber si hemos ganado o si hemos perdido. También es importante que si hay un empate, la función termine, porque una vez que sabemos que es empate, se acabó. Entonces aquí ponemos return. En el caso de que nosotros hayamos elegido papel, podemos preguntar, bueno, PC Selection, no, perdón, si User Selection es Paper, vamos a preguntar qué ha sacado el ordenador. Si PC Selection es igual a Rock, pues en ese caso hemos ganado. Entonces, resultElement.textContent igual a YouWin. Y en caso contrario, pues hemos perdido. Entonces, me cojo esto, lo pongo aquí debajo y aquí you lose. Y necesitamos esto mismo para las otras dos opciones. Entonces, me voy a coger todo esto, lo pongo aquí debajo y aquí, en el caso de que yo haya elegido tijeras, si el ordenador elige paper, pues yo gano y si no, pierdo. Y si yo elijo piedra, si el ordenador elige tijeras, yo gano y si no, pierdo. Vamos a probar si todo esto está bien. Elijo papel, él ha elegido piedra y yo gano. Elijo tijera, él elige papel, yo gano. Elijo piedra, él saca piedra y empatamos. Vamos a ver si podemos perder aquí. Él ha sacado tijeras, yo papel y pierdo. Entonces, esta comparación se está haciendo bien. ¿Cuál es el problema de utilizar esta lógica y por qué os digo que esta es la solución mala? Esto realmente es un problema de combinatoria. Si nosotros tenemos 3 elementos, las opciones posibles son 9. Si os dais cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 comparaciones. Son las 9 opciones posibles. Ya os he comentado antes que también quiero añadir en el juego el lagarto y Spock. Esos son 5 opciones, por lo cual son 25 combinaciones posibles. Si cada vez que añadimos opciones al juego, esto no hace más que crecer, el enfoque es malo, porque tenemos que retocar una función para que el juego siga funcionando. Existe el juego de piedra, papel o tijera con 64 opciones. Esos serían 4.096 condicionales para que el juego funcionara. Y como os podéis imaginar, 4.096 condicionales no es una buena forma de pensar en cómo se soluciona un problema. Entonces, aunque esta solución sea funcional, la solución no es buena. Vamos a ver cómo se haría esto con un buen enfoque y haciendo que aunque el juego crezca, nuestra función no haya que tocarla. Para solucionar el problema que tenemos, lo primero es entender cuál es el problema. Y en este caso, el problema que se nos plantea es que por cada jugada nosotros tenemos que hacer 3 comparaciones. Primero tenemos que saber qué ha elegido el usuario y después comparar esa opción con las 2 posibles de la máquina. Y esto implica un crecimiento exponencial. A más opciones, más comparaciones. Entonces, la solución que habría que plantear aquí es cómo reducir el número de comparaciones. Para estos casos, la solución más óptima es tener esas comparaciones ya guardadas, tener el resultado de las jugadas posibles y simplemente consultarlo cada vez que haya una jugada. Entonces, lo que voy a hacer es cargarme estas 2 opciones y esta la voy a dejar comentada
simplemente para tenerla de referencia. De todas las estructuras de datos que hemos visto, la única que cuadra para poder guardar estas comparaciones es un objeto. Entonces, aquí arriba vamos a crearnos ese objeto de las reglas del juego. Vamos a hacer un const game rules y vamos a hacer un objeto. Este objeto tiene que guardar todas las opciones posibles y el resultado que estamos esperando es o un true o un false, porque eso es lo que nos están dando los condicionales. Aquí nosotros esperamos o true o false, y en estas dos exactamente lo mismo. Si es true, hacemos una cosa, si es false, hacemos otra. Entonces, lo primero va a ser poner la jugada del usuario, que es paper. ¿Y qué opciones posibles tenemos aquí? Otras dos. Entonces, vamos a hacer un objeto con esas dos opciones. Aquí tenemos rock, y en este caso la respuesta es true, y la otra opción que tenemos es scissors, y en este caso la respuesta es false. Y esta misma estructura es la que tenemos que utilizar para el resto de opciones. Vamos a copiarnos la del papel, la ponemos aquí debajo y otra vez más para poner aquí scissors y en este caso rock. Si yo elijo tijeras y la máquina elige piedra, el resultado no es true, porque estoy perdiendo. Aquí el resultado sería false. Y si la máquina elige paper, el resultado es true. Y para tener esto organizado y que primero sea true y luego sea false, lo que voy a hacer es cambiar el orden. Esto es simplemente para que a la hora de leerlo se lea de una forma más cómoda. Si yo elijo piedra, las opciones posibles son paper y scissors. Si la máquina elige scissors, yo gano. Entonces, true. Y en el caso de que la máquina elija paper, el resultado es false. Vamos a poner aquí la coma. Y con esto ya tenemos las mismas comparaciones. Este objeto de aquí es el equivalente a lo que nosotros teníamos aquí. Entonces, esta parte ya nos sobra y lo único que tenemos que hacer aquí es un if para comprobar que ha salido. Tenemos que acceder a estas opciones de aquí. La primera opción será nuestra selección y la segunda será la de la máquina. Entonces aquí vamos a preguntar si game rules de PC selection, esto sería la nuestra. ¿Cómo llegamos a la de la máquina? Con otros corchetes. Aquí PC selection y aquí me he equivocado. No es PC selection, es user selection. Con esto ya estamos obteniendo o true o false, porque ya estamos navegando en paper y dentro de paper, pues las otras dos opciones. Y así con todo. Aquí voy a hacer un console log para que lo veáis y voy a hacer un console log de esta parte de aquí. Y esta línea de momento la voy a comentar para que no dé errores. Voy a hacer esto un poquito más grande. Si yo hago clic en el papel, el ordenador ha sacado papel y es empate. Voy a volver a hacer clic en papel, él saca piedra y como veis nos da true. ¿Qué está pasando? Estamos yendo a paper y dentro de paper rock. Y esto lo que nos da es true. Voy a hacer clic otra vez, otro empate, otra piedra. Aquí, tijeras. Estamos haciendo papel, tijeras. Y el resultado es false. Y aquí lo tenemos. Entonces, con este if ya podemos comprobar todo. Y da igual cuántas opciones tenga el juego. Lo único que crecerá será el objeto. La función no tenemos que tocarla. Si esto es true, el result element.textContent será igual a you win. Y en caso contrario, esto será igual a you lose. Y si ahora voy haciendo clic, aquí tenemos empate, aquí tenemos que perdemos, aquí otra vez empate,
Aquí empate de nuevo. Aquí perdemos. Y aquí ganamos. Y si yo añado más opciones al juego, como el lagarto y Spock, lo único que tengo que hacer es incluirlo en mi objeto. Es lo único que tengo que cambiar. Añado esas opciones al objeto. Dentro del Game Options añado también las opciones extra que puede sacar la máquina y se acabó. No tengo que tocar nada más. La función de CheckWinner funciona tanto si tengo 3 opciones como si tengo 4000. Y para dejar esto ya funcionando, lo que vamos a hacer es los puntos. Vamos a crear 2 variables para guardar los puntos. UserPoints igual a 0 y let PCPoints igual a 0. También necesitamos una función que actualice los marcadores. Entonces, const update score. Y esta función lo único que va a hacer es coger estos valores y pintarlos en pantalla. Y para estos puntos no tengo localizados los elementos en el HTML. Entonces es pointsUser y pointsPC. Me duplico esto y vamos a hacer pointsUser element y aquí esto será pointsUser y en este caso será pointsPC y aquí pointsPC. Creo que eran así. PointsPC, pointsUser, sí. Y esta función lo que hará será cambiar el text content simplemente. Entonces, points PC element igual a PC points. Y aquí voy a poner text content porque si no voy a tener un error. Y lo mismo para el usuario. Points user element punto text content igual a user points. Y lo voy a poner al revés, que si no me da un poquito de toque. ¿Cuándo tenemos que actualizar? En esta función. Vamos a llamar a update score. Y la parte que nos falta es que los puntos se sumen. Entonces, si yo he ganado, pues user points más. Y en este caso, PC points más. Guardamos y vamos a ver si los puntos se suman correctamente. Aquí hay un empate otra vez, aquí. Yo he ganado y ya tengo un punto. Selecciono tijeras, he ganado 2 puntos. Aquí pierdo y el PC un punto. Ya tenemos el juego funcionando. Evidentemente le falta mucho trabajo de CSS para que esto sea bastante más bonito y parezca más profesional, pero la mecánica del juego y cómo funciona ya está hecho. En los siguientes vídeos vamos a añadirle el CSS a esto para que tenga un aspecto más profesional. Vamos a hacer una pantalla de selección tanto para el juego simple de piedra, papel o tijera como para el avanzado de piedra, papel, tijera, lagarto, Spock. Y también haremos la ventana modal de reglas y dejaremos el código muchísimo más limpio y más ordenado para que si lo añadís a vuestro portfolio tengáis un resultado mucho más profesional y más atractivo. Dicho esto, os recuerdo que tenéis un link en la descripción del vídeo para poder adquirir este curso completo y sin más que añadir, nos vemos en los siguientes. Un saludo y hasta luego.